Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando el 21 de agosto este programa y señalarles a nuestros televidentes que hemos estado prácticamente 2 semanas sin hacer el programa por un problema que es primera vez que ocurre y yo creo que hemos batido todos los récords, Omar, respecto, ¿cierto?, de los invitados y de los problemas que hemos tenido para hacer este programa para hablar del agua en nuestra región. Omar Williams. Así es, una situación que queremos lamentar porque hablar de los recursos hídricos es hablar de la región y sus características. Y señalar que una de las personas invitadas era la directora del CIDER, que pertenece a una universidad pública y si es una universidad pública, por lo tanto es una universidad democrática, tolerante y pluralista. El que le prohíban que no ingrese a nuestro programa es sin duda una objeción que no nos parece razonable y tampoco se condice con la situación de que en esta región tenemos que conversar los temas que son gravitantes en su desarrollo. Así es, comentarle a nuestros televidentes, ¿cierto?, que la directora del CIDER, del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos de Tarapacá, había sido invitada al programa original hace 2 semanas y faltando un par de horas para que empezara el programa, para hacer la grabación, ella se excusó alegando, ¿cierto?, que la Universidad Arturo Prat le había impedido participar de este panel. Por lo tanto, tratamos e insistimos, digamos, para volver a tenerla en nuestro programa y desgraciadamente no pudo ser. Y en el intertanto, bueno, hemos ido cambiando los invitados y en definitiva ya tenemos el panel, ¿cierto?, de personas que están vinculadas a este tema y que saben mucho sobre el tema que queremos tratar en esta oportunidad. Jorge Arenas Charlín es nuestro primer invitado, quien es de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Jorge, bienvenido a nuestro programa, no es primera vez que estás en Iquique Televisión, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme para conversar de un tema, desde mi punto de vista, el agua en la agricultura, que es muy importante para un sector que muchas veces es el patio trasero de esta región, que se habla de cobre, se habla de software y se habla de turismo, pero no sé qué es lo que dirá el último censo, pero que por lo menos el 5% de la población vive de la agricultura, vive relacionada con la agricultura, y que desgraciadamente es un sector productivo que no figura. Y justamente la agricultura se basa en el agua. Por lo tanto, la conversación que tengamos acá yo creo, es central sobre el futuro de la agricultura. Bueno, también queremos darle la bienvenida, ¿cierto?, a Javier Vidal, quien es director regional de la Dirección General de Agua, ¿cierto? Javier, gracias por acompañarnos en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me parece muy relevante que surjan instancias como estas para poder hablar del agua, de los recursos hídricos en una región como es la región de Tarapacá. Y celebro la iniciativa y estaré disponible para las inquietudes que puedan ustedes tener. Muchas gracias, Javier, y queremos también darle la bienvenida, primera vez también en Iquique Televisión, entiendo, Sergio Fuentes Farías, quien es gerente regional de Aguas del Altiplano. Sergio, bienvenido y muchas gracias por acudir a esta invitación. No, muchas gracias a usted y siempre es gratificante poder, ¿no es cierto?, compartir estos temas. Ustedes saben que para nosotros, obviamente, en nuestra materia prima, nuestro recurso básico, somos una empresa de servicio público vital para la región, ligados al desarrollo, al crecimiento y por lo tanto también muy interesados en conversar de estos temas. Partamos, Omar, ¿por dónde partimos? Los recursos hídricos, un tema amplio, ¿cierto? Hay una serie de estudios que se han realizado, hay uno muy significativo que es el de la famosa JICA, ¿cierto?, un estudio de la Agencia de Cooperación Japonesa del año 95, que se dice que es un referente, ¿cierto?, respecto del tema. Y bueno, tenemos el uso del agua, la cantidad de litros por segundo que usamos aquí nosotros en la ciudad, lo que usan las compañías mineras, ¿cierto?, un dato relevante, por lo que ahí estuve averiguando, prácticamente el doble de lo que usamos nosotros, digamos, en la ciudad, lo están usando las compañías mineras. Bueno, no sé por dónde partimos. No sé, quizás preguntándole a Javier si efectivamente
Los recursos hídricos, en su 100%, un porcentaje importante, parece que está destinado a aguas del altiplano. En segundo lugar, a las empresas mineras y en tercer lugar, a la población. Y pareciera que en último lugar, Jorge, a la agricultura. ¿Es así, Javier? Bueno, hay que abordar el tema desde distintos puntos de vista. Podemos hacer un balance a nivel regional. También se podría hacer un balance entre lo que son las aguas superficiales y las aguas subterráneas, o también lo que es más apropiado quizás en términos de gestión y administración a nivel de cuenca. No obstante eso, a nivel general me refiero a nivel región, el mayor titular de derechos de aprovechamiento de agua en este momento es la empresa sanitaria. Luego vendría la industria minera y finalmente, digamos, vendría el sector agrícola en una significancia bastante menor en relación al sector sanitario y minero particularmente. Sergio, ustedes tienen la mayor parte, digamos, de los recursos hídricos. Entiendo que son 900 litros por segundo aproximadamente, ¿no? Los que vienen acá. Sí. A ver, nosotros, importante a propósito hablando de cuenca, efectivamente nosotros desde la Pampa del Tamarugal, ¿cierto?, extraemos gran parte de lo que es el abastecimiento. O sea, en cierta forma nosotros atendemos toda la región, tenemos 9 localidades en la región, y las más importantes, que son Iquique y Alto Hospicio, son, ¿no es cierto?, alimentadas desde la Pampa del Tamarugal. Nosotros traemos el agua, bajamos el agua a 1200 metros y la traemos aproximadamente 60, una línea tiene 60, la otra tiene 80, a través de 2 líneas que manejamos desde la Pampa del Tamarugal que bajan hasta acá, y son aproximadamente 1200 litros por segundo, son los que manejamos diariamente. Esa es la actualizada, digamos. Claro, esos litros por segundo. ¿Y esto viene desde Canchones y solamente o también de otro lugar? No, tenemos 2 grandes fuentes productivas. Una es Canchones, ¿no es cierto?, que queda acá, ahí en La Huayca, y la otra es Carmelo, que queda en camino a Coyahuasi, en el kilómetro 20 desde Pozo Almonte. Esos son los 2 grandes centros productivos que abastecen Canchones, principalmente Alto Hospicio, y Carmelo, principalmente Iquique. ¿Cuánto, Javier, de esto, aparte, digamos, de lo que nos comenta Sergio recién, se usa en la minería? Una parte importante, digamos. ¿Cuánto es lo que ustedes tienen, digamos, registrado? Hay que hacer una salvedad ahí entre lo que son los derechos de agua otorgados y los derechos de agua actualmente en explotación. Son 2 números distintos. Por ejemplo, la empresa o la industria sanitaria, la empresa sanitaria tiene otorgado un total del orden de 2.000 litros por segundo, 2.200 litros por segundo, pero tiene una explotación de 1.200, como ha indicado recién Sergio. Eso tiene que ver naturalmente con los resguardos y con la proyección de la población y ese tipo de situaciones. Con respecto a la industria minera, los derechos otorgados, aquí uno puede entregar valores del orden, en este minuto no tengo un valor preciso, digamos, pero estamos también del orden de los 2.000 litros por segundo a nivel regional, de los cuales ellos tienen más o menos una explotación de ese orden también. Y en el caso de la agricultura, Jorge... Son aguas superficiales, preferentemente son aguas superficiales. Depende del sector. O sea, aguas superficiales, por ejemplo, las quebradas, que es donde se abastecen de los cursos de agua, pero la Pampa del Tamarugal es fundamentalmente agua subterránea. Y ahí es donde, bueno, en varios sectores donde la agricultura es una actividad en crisis en estos momentos por agua, y no solo el agua, sino que hay toda una situación social asociada con la agricultura que parte, entre otras cosas, por el agua, pero que yo creo que está muy asociado a lo que es el desarrollo futuro en la región. Porque un error que yo creo grande que ha sido en los últimos 20, 30 años es cuando se trata de definir políticas asociadas a agua o otras cosas con la agricultura, siempre se va a un aspecto que es cuánto produce la agricultura.
y por lo tanto se valoriza muy poco lo que hace la agricultura y se definen políticas que no muchas veces hacen una asignación de recursos que sea correcta o un apoyo, porque hay que ver también que la agricultura aquí en la región está compuesta por pequeños productores que muchas veces no tienen las organizaciones o los apoyos técnicos o los apoyos estratégicos para poder hacer un buen uso del recurso. Y eso hace que en este momento haya un sector que ocupa agua, que es la agricultura, que está en una condición bastante crítica. Y la crisis, que ese es el problema cuando se analiza la agricultura, lo analiza por cuántas toneladas de ajo o cuántos choclos se produce, pero yo creo que es una situación mucho más grave y que por eso también cuando se hacen los análisis económicos respecto a uso de agua o los gobiernos regionales no ven que la agricultura es mucho más que eso, sobre ocupación de territorio, sobre mantención de diversidad genética, sobre mantención de sistemas productivos y más importante que son dos cosas que están muy asociadas también al sector agrícola, que son el tráfico de drogas y la soberanía territorial en los sectores fronterizos. Y eso está muy, pero muy, muy asociado respecto a cómo los sectores agrícolas están ocupando el agua, porque tampoco, desde el punto de vista de quien debiera apoyarlo, que es el Estado, hay políticas claras respecto a eso. Entonces, la solución de los agricultores es venir al hospicio. Y ese quizás vamos a hablar después, es el gran drama que hoy día ocurre en la provincia del Tamarugal, respecto al futuro de este territorio de la provincia del Tamarugal y su sustentabilidad política, su sustentabilidad económica, especialmente en la agricultura, que es una actividad que realmente está en crisis en estos momentos. Yo quería recordar, Omar, cuando fue intendente Jorge Tapia, hace ya hartos años, ¿cierto? Él estuvo prácticamente, no alcanzó a estar un año como intendente. Y él señaló, recuerdo en una entrevista que le hicimos en el diario El Nortino en ese tiempo, que una de las líneas de trabajo que él pensaba desarrollar fuertemente en la región era el tema de la agricultura. Él venía de ser embajador en Israel, conocía muy de cerca, ¿cierto?, todo lo que se hace en ese país. Y sin embargo, pareciera que él siempre fue el pariente, o ha sido el pariente pobre, digamos, dentro de las políticas que se desarrollan en nuestra región, el tema de la agricultura. Yo creo que la tesis que elabora Jorge tiene cierto asidero. ¿En qué sentido? Yo creo que tiene una consistencia. En que al haber pocos recursos hídricos, se produce, por lo tanto, una baja en la producción agrícola, acompañada de una desvalorización de esa producción. Lo que termina provocando entonces migración de las zonas rurales a las ciudades y concentrando población acá. Y eso tendría un costo para la región desde el punto de vista de la sustentabilidad económica y específicamente de la sustentabilidad agrícola. Yo no sé cuánto se ha avanzado en esta idea que tenía Jorge Tapia de impulsar concretamente riegos por goteo, sistemas de Israel aplicados a la región. La verdad que yo no sé, que seguramente Jorge, tú debes de saber si la universidad está implementando alguna de esas ideas y además si esas ideas son transferibles a otros sectores, porque una cosa es Canchones y una cosa muy distinta son las quebradas, Camiña o Tarapacá, por mencionarte dos. Mira, justamente lo que tú planteas es interesante, que es ¿cuál es la situación de la agricultura respecto a esta situación? La agricultura se desarrolla en un sector complejo. Todos los sectores, La Pampa, quizás el sector con menos restricciones sería Pica, y algunos sectores de Camiña donde se puede hacer agricultura, pero el resto, sobre todo el altiplano, son condiciones muy adversas para hacer agricultura. Ahora, lo que se hace en la zona central y mucho es apoyar la investigación para desarrollar sistemas productivos que sean eficientes, para ocupar el agua que existe, para ocupar los terrenos que existen y para que los agricultores puedan tener unos ingresos apropiados. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta región? Bueno, es malo hablar en primera persona, pero ¿qué es lo que pasa con los fondos que tiene el Estado? Hay unos fondos que tiene el Estado que son los proyectos FIC, Fondo de Investigación para la Competitividad, en donde muchas veces que hemos presentado proyectos agrícolas que han sido bien evaluados técnicamente por comisiones que definía el CORE. Sin embargo, cuando llegaba la evaluación política, lo dejaban afuera porque decían la agricultura no es relevante para la región, no es una actividad estratégica. Entonces, se genera toda una dinámica perversa respecto a la agricultura, porque
el desarrollo de la agricultura no es apoyado por el Estado, porque no es una agricultura exportadora, es una agricultura de subsistencia. O de consumo local. O de consumo local. Y los jóvenes, ¿cuál es el objetivo de los jóvenes? No ven en la agricultura una posibilidad de desarrollo. Y se vienen a alto hospicio. Y se vienen a otra cosa también peor, que es el tráfico de drogas, que desgraciadamente, yo lo he dicho varias veces, está muy asociado a este abandono de territorio, y hay que ir a ver a la cárcel de Pozo Almonte quiénes son los mayores que están presos. Son jóvenes que han sido pillados traficando drogas. ¿Por qué? Porque la agricultura ya no es una alternativa. ¿Y por qué no es una alternativa? Porque el Estado ha dejado en cierta forma de lado. Yo no estoy criticando, por ejemplo, INDAP. INDAP cumple su labor, pero es una labor que necesita un apoyo extra, que es cómo ser eficiente, por ejemplo, con el agua. Sigamos avanzando. Sí, yo no sé si preguntarle en primer lugar a Sergio si la percepción que tienen ellos como agua del altiplano es si nosotros los iquiqueños somos eficientes en el uso de nuestros recursos hídricos. A ver, ese es un mensaje que nosotros siempre hemos estado tratando, y es un mensaje permanente que hacemos, digamos, ¿eh? De que hay que, obviamente en estas condiciones, nosotros estamos en el desierto, que muchas veces se le olvida a mucha gente, digamos, que estamos en el desierto, y por lo tanto el esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, para poder traer el agua y disponerlo, que alguien abra la llave y que tenga la disponibilidad de agua a las 24 horas, no es simple. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre decimos, oye, aquí hay que hacer un buen uso del recurso, porque no es un recurso en abundancia. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho en este mismo sentido? Tratando de hacer más eficiente el ciclo del agua. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos agua potable, que es la que traemos, ¿no es cierto?, después del tratamiento que le hacemos, lo transformamos en agua potable, las ciudades la utilizan. Y la verdad es lo que hemos estado tratando nosotros de implementar o de fomentar durante los últimos años también es la reutilización de esa agua servida, tratada, ¿ya? Y yo creo que hemos dado ejemplos, ¿ya?, tratando de fomentarla, de que haya un incentivo a la reutilización. Y tengo varios ejemplos donde hoy día estamos haciendo cosas. Hoy día basta con hablar de Alto Hospicio, por ejemplo, donde tenemos más de 33 hectáreas de árboles, más de 13.000, ¿no es cierto?, árboles que hoy día, en un ambiente como Alto Hospicio, ¿no es cierto?, con las características que tiene, le dan un paisaje distinto. Y la verdad es que ahí reutilizamos hoy día aproximadamente el 30% del agua. Entonces, como ciclo, ¿ya?, es el ciclo más ecológico que uno podría ver con la reutilización, ¿no es cierto?, y un buen uso del agua. Hay también, una parte importante de esa agua que ustedes tienen que se pierde, entiendo. Claro, que viene después, se suma al sistema de Iquique y finalmente son dispuestos a través de los emisarios. Sí. No me refiero a que la gente tiene filtraciones, a que se producen roturas, a que hay pérdidas, digamos, Sí, un porcentaje importante del orden, no sé, de una magnitud del 30%, o no están así. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que efectivamente, y esos son los estándares nacionales respecto al tema del agua. Obviamente tiene que ver con, no sé, intervenciones de terceros, con una serie también de temas. Pero la verdad es que hoy día, como te decía, lo más importante para nosotros es tratar de buscar, ¿no es cierto?, y en esta misma línea de fomentar la reutilización. También, por ejemplo, en Pozo Almonte, hoy día el 100% de las aguas servidas se reutilizan como agua servida tratada por una comunidad aymara, ¿no es cierto?, que tiene siembra forraje para los animales. ¿Ya? En Pica también tenemos una alta reutilización del agua servida, tratada, ¿no es cierto?, también en agricultura. Y así te puedo dar varios ejemplos de que nosotros durante este último tiempo venido trabajando muy fuerte en tratar de fomentar la reutilización, ¿no es cierto?, y ojalá en algún momento podamos reutilizarla. Dada en el caso de Israel, yo estuve en Israel hace un año, menos de un año atrás, y la verdad es que ahí hay un ejemplo claro de que hoy día el 90% del agua que se utiliza, ¿no es cierto?, en las casas, que sale como alcantarillado, se reutiliza finalmente, ¿no es cierto?, para regar el desierto, y hoy día es su gran fuente de producción alimenticia, ¿ya?, su propio riego en el desierto. Entonces hay ejemplos, y la verdad eso es nosotros un poco la línea que hemos venido, ¿no es cierto?, incentivando durante el último tiempo. Incluso hoy día también en Alto Hospicio, por ejemplo, viendo distintos usos del agua servida tratada, estamos haciendo también con el CIDER, estamos haciendo un desarrollo de plantación de flores, ¿ya?, que también tiene un incentivo económico. Las flores, ¿no es cierto?, de exportación podrían llegar a ser un buen negocio, y la verdad es que hoy día también estamos investigando cuál es la mejor forma y la forma más eficiente de cultivar flores, ¿no es cierto?, en espacios cerrados para exportación. Bueno, vamos a hacer un alto en el programa, ¿cierto? Ya cumplimos la primera parte y vamos a volver, ¿cierto?, a conversar sobre el tema que hoy nos tiene acá, nos ha convocado, ¿cierto?, que son los recursos hídricos. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.